Queridos compatriotas, buenas noches. Esto que están ustedes observando no es política ficción. Realmente soy yo de vuelta. Gracias a la valiente participación del general Gaetano Ochoa, gracias también a la desinteresada intervención de las tropas enviadas por el presidente Trump para combatir el terrorismo y, por supuesto, gracias a mi partido, el PAN, el liberalismo social ha regresado a Los Pinos y Los Pinos han regresado a su legítimo dueño. Pero lo más importante, compatriotas, es que la Biblia, esta Biblia, nuestra Biblia, ha regresado a Los Pinos y esperemos que ya no vuelva a salir. De ninguna manera puede verse esto como un golpe de Estado. El hecho de que el general Gaetano Ochoa esté a mis espaldas obedece meramente a cuestiones escenográficas. Realmente se trata de la restauración del orden natural de las cosas. Es impostergable volver a la democracia, apuntalar la democracia que se vio en riesgo el año pasado en esas elecciones tan cuestionadas. Necesitamos volver a la democracia de los triunfos amplios, contundentes e inobjetables como los que sucedieron en el año 1988. Por eso voy a convocar inmediatamente a nuevas elecciones. Y cuando digo inmediatamente, me refiero a que estas elecciones se tienen que llevar a cabo a más tardar en el año 2035. Ya estoy buscando al licenciado Manuel Bartlett para proponerle que él organice este nuevo proceso electoral. Compatriotas, pueden decirle a sus hijos que la larga noche del populismo ha quedado atrás. Ese populismo autoritario, irresponsable, electorero y clientelar tiene que terminar definitivamente. Y en su lugar vamos a volver a implementar el Programa Nacional de Solidaridad con todos sus anuncios en la tele y la canción de Lucerito. Basta de privilegios en este país. Es inadmisible que en pleno siglo XXI los pobres y los indígenas sean una casta de privilegiados. Por el bien de todos, primero los Forbes. También vamos a eliminar ese programa clientelista de becas a los ninis, a esos ninis que ni estudian ni trabajan. En lugar de eso, ese dinero será para nosotros, para los ninis que ni los vemos ni los oímos. Para los nuevos retos que enfrentamos en este futuro, en el México del siglo XXI, necesitamos sangre nueva, políticos jóvenes y comprometidos, pero con amplia experiencia para llevar a México por el camino correcto. Ya he invitado a colaborar en mi gobierno a gente como Javier Duarte, Emilio Lozoya, Rosario Robles. Rosario, no te preocupes. A Carlos Romero de Champs, Vicente Fox, Diego Fernández de Ceballo, mi amigo Diego, Manlio Fabio Beltrones. Tranquilo, ¿qué pasa? Tranquilo. ¿Qué pasó? No vuelvo a cenar quesadillas de chicharrón, no manches. ¿Qué? Soñé que estábamos en Los Pinos. Pues estamos en Los Estamos en Pinos. Los Pinos. Ah, Chihuahua, pero que estaba gobernando Salinas. Ah, no. ¿Otra vez? No. Esa sí es una pesadilla. Pero vaya Estamos que en lo Los era. Pinos y vamos a transmitir desde aquí, ¿no está? Y tú con las Padre. patotas sobre el escritorio Ay, sí, presidencial. cierto, perdón. Por favor. Qué irresponsable y Oye, respetuoso. ¿Y quién es el invitado ahora? O sea, El invitado es el periodista Humberto Musacchio. ¿Y dónde está? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo lo Oye, busqué por todos lados, pero no está. Ya vi que está ahí AMLO, ya están ahí los Ahí está el de Ay, tu qué miedo. pesadilla. de la pesadilla, no manches. Oigan, pues hay que buscarlo. Marcelo, ¿dónde está? Ay, Humberto. ¿no está aquí, Humberto? Ah, maestrísimo. Humberto Musacchio. Encantado de saludarlos. Estás aquí, mano. Bienvenido, te iba a decir bienvenido al Averno, pero... Bueno, Bueno, serio muy más o feo. menos. Sí, sí. Adelante, adelante. Gracias. Pásenle, wow. Oye, qué bueno que aceptaste venir Hombre, es un honor. aquí en... Pues a nosotros nos parece, la verdad, muy divertido transmitir desde este lugar.
No, y lo asombroso es que todavía quedan cosas de valor, ¿no? Para mí sí es. ¿Lo dices por nosotros o por los presidentes? Por los que se les adelantaron, sí. Sí, por eso. Oye, estamos transmitiendo en vivo. Sí, señor. Entonces, si los que nos están viendo nos pueden escribir, ya no me acuerdo cuál era el arroba. El arroba Chamuco Era- TV, ¿no? Chamuco TV, el que quieran, y para ir Sí, o comentando en vivo. lo que nos digan los televidentes, si es que alguno nos está viendo, ¿verdad? A ver, Humberto, tú eres un periodista ¿Serio? crítico de larga trayectoria. En esta casa, en este despacho, ¿cuántas cosas ocurrieron terribles para el país? Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Cuánto nos deben? Habría que sacar la cuenta. No, pues ahí se firmó el FOBAPROA para empezar. Ah, bueno, pues, están muy felices, ¿no? Los señores banqueros. Primero dilapidaron una fortuna que no era de ellos y ahora se las pagan. Eso es maravilloso, Se las ¿no? pagamos. Se las pagamos, perdón, sí. Nuestros Yo hijos también. Y hasta los nuestros nietos. Sí, porque me parece muy bien que todos participen. Hay que ser democráticos, ¿no? Está bien. ¿Qué cosas? Oye, no? hace un momento, antes de empezar el programa, te escuché comentar que el abrir la residencia oficial de Los Pinos al público era una de las cosas buenas del gobierno de López Obrador. Yo creo que sí, me parece que el pueblo, nosotros tenemos derecho a estar en los lugares del poder, ¿sí? En los sitios que antes eran exclusivos de los poderosos. Ahora ya podemos entrar, podemos ver esta modestia con la que se desempeñaban, ¿no? Estos palacios, porque son varios, ¿no? Y lo que hemos podido ver es que de repente, por capricho o por no querer dormir en la misma habitación que dormía el anterior, se mandaban a construir otro. Sí, y otro, ¿no? Y Sí. otro, ya hasta de otras. Se mandó construir un edificio especial para la gaviota y para sus oficinas, para trabajar en una empresa que organizaba los eventos de Los Pinos. La gaviota es ese ser que se da vuelo. Vaya Sí, que de que se dio vuelo, se dio vuelo. Ah, bueno. Oye, entonces esa es una de las cosas buenas del gobierno de López Obrador. Hoy se cumple exactamente un año de Un ese año ya, gobierno. sí. ¿Hay otras cosas buenas o es un desastre? Bueno, yo increíble creo que como hay- muchos, Es muy elogiable el hecho de que se le dé pensión a los que no tienen un centavo. Dicen los tecnócratas que eso es tirar dinero en lugar de destinarlo a la inversión, pero yo creo que esa es la diferencia entre comer y no comer para miles y miles de familias mexicanas. Si no hay empleos, bueno, por lo menos que haya esa ayuda. Yo creo que es muy positivo. ¿Te refieres a la pensión de Fox? No, ya se las quitaron. Sí, Ya sí, les quitaron esa pensión multimillonaria, les quitaron esa guardia de un montón de soldados que pagamos también nosotros. Y yo estoy muy contento, esas cosas me estimulan. Puedo no estar de acuerdo, mi función no es aplaudir todo lo que haga un gobierno, el que sea. Puedo no estar de acuerdo en muchas cosas, pero me parece que hay aspectos muy positivos, plausibles de este gobierno, si me permiten. Oye, pero ¿en qué cosas no estás de acuerdo? Eso te iba a preguntar. Me gustaría que hubiera más formalidad en ciertas cosas. Por ejemplo, hay nombramientos que no acaban de gustarme. Pues ya sé que ustedes son fans del licenciado Bartlett, pero ese es un ejemplo, pero hay varios más que pues uno los vio en otro papel y entonces resulta difícil creerles que de veras están con un proyecto popular de gobierno. Perdón, pero yo tengo mis dudas. ¿Crees que el pragmatismo no debería de llegar tan lejos? Mira, el pragmatismo es inherente a la política. El buen político tiene que ser pragmático, no hay de otra. Yo entiendo muy bien que sobre todo en el primer año de gobierno las cosas son muy, muy complicadas. Han estado criticando a López Obrador porque la economía no creció en este primer año, pero díganme con qué presidente sí creció. O Con ¿cuáles son los algunos se criterios? desplomó, no en el primer año, en el primer mes, con un tal Cedillo, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, cómo no. Oye, yo creo que sí hay que aclarar que esto de que es nuestro ídolo, ¿cómo dijiste? Bartlett, es una ironía de tu parte, ¿verdad? Hay que aclararlo, porque luego la Porque gente además, Sí, yo luego creo los culpan. yo creo que a propósito de estar en un lugar tan simbólico como es Los Pinos, yo creo que en el caso, por ejemplo, de Bartlett, sí es muy importante lo simbólico, ¿no? Y hay que recordar la historia, hay que tener memoria histórica. Y el hecho de que alguien como Bartlett esté en el gobierno, pues sí, definitivamente es algo. Y esto de la muy memoria criticable. histórica, el hecho de que los mexicanos, cualquier mexicano pueda venir aquí con su mujer, sus hijos, vengan familias enteras a recorrer Los Pinos, me resulta muy estimulante, porque esto es del pueblo, no es de ningún gobernante.
que lo hagan suyo, que lo disfruten, porque es un lugar muy hermoso, ¿no? Sí, es raro, es raro. Además, sí refleja de alguna manera la personalidad de los presidentes, porque la residencia original, la de Lázaro Cárdenas, es modesta, es pequeña, es hasta agradable. Es austera. Pero luego vino Miguel Alemán y construyó este palacio, que es un palacio esta cosa, y refleja lo que era el gobierno de Miguel Alemán, ¿no? La ostentación, la riqueza, la corrupción, etcétera. O luego la casita de la gaviota, o sea... Las cabañas de Fox. Las cabañitas de Fox. Y luego Peña Nieto mandó a hacer un edificio moderno que rompe con el estilo del lugar para que ahí estuviera el exsecretario de la SEP, Aurelio Nuño. Nuño, perdón. Cuando fue... que era el jefe de su oficina presidencial. Como su alter ego, ¿no? Sí. Era su José Córdoba Montoya. Porque además, Córdoba. después de la dupla esa de Salinas y José Córdoba, todos los presidentes neoliberales querían tener su José Córdoba. Pues sí. Porque si hay un atentado, pues que le toque al otro, ¿no? Me parece muy sabio eso. Oye, yo creo que hay dos grandes pendientes en este primer año de López Obrador, que son la economía y la inseguridad. Sí, indudablemente. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que las cosas resultaron más difíciles de lo que se le esperaba a López Obrador. Es evidente, él mismo lo dijo en algún momento. Yo espero que en el segundo año las cosas empiecen a enderezarse. Y lo espero sinceramente porque si no el país, quién sabe para dónde se va, y la paciencia también de la ciudadanía puede empezar a agotarse. Han estado haciendo pronósticos de que ya se le va a acabar a López Obrador la popularidad, pero con los índices que tiene creo que va a tardar eso, ¿no? Y con la oposición que no da... Y con una oposición que no levanta, el PRI y el PAN están en el sótano, el PRD pues prácticamente ya no cuenta, y los demás son partidos de acompañamiento. Entonces yo creo que López Obrador tiene un buen margen para hacer cosas que vayan restableciendo el orden en este país. Pero hay ya que urge, insistir, ¿no? La inseguridad es un horror, ¿eh? Un horror. Señores, tenemos que ir a los universos paralelos del Fisgón. También aquí en Los Pinos Sí, señor. vamos. ¿El vamos a Fisgón? tener- Se anda por aquí en alguna sala paralela. Así que ahorita regresamos. Hoy demostraremos que los machos mexicanos se mueven en universos paralelos. Universos paralelos. El machismo marca la cultura del México contemporáneo a muchos niveles. Vivimos un país de machos y esto tiene sus reglas. En las lógicas del universo machista, el varón debe ser querido y asediado por las mujeres. Sin embargo, en esa misma lógica, las hembras son seres angelicales y deseables, pero inferiores. Por lo tanto, el varón puede y debe hacer lo que le venga en gana con ellas, incluso maltratarlas. ¿En qué universo un tipo así puede ser querido y asediado por las mujeres? No es por esto que las mujeres terminan mandando a los machos a un universo muy lejano al que llaman la tiznada. En el universo machista, el varón debe ser respetado y apreciado por los demás hombres. Esta lógica viene de las manadas de mamíferos en las que solo puede haber un macho dominante que tiene privilegios enormes sobre el resto del grupo. Para mantener su lugar, el macho alfa debe someter y humillar a los demás, incluso a sus hijos. ¿En qué universo puede exigir aprecio y respeto el que humilla a los demás? ¿No es esto algo digno del universo de la tiznada? El estereotipo del macho temible es, al final de cuentas, un modelo frágil, contradictorio, absurdo e imposible. El macho desprecia, pero sabe que es despreciable y que nunca está a la altura de los valores que proclama. En la intimidad, el macho sabe que no es tan bravo. En Picardía Mexicana, Jiménez consigna de la pared de un mingitorio este grafiti que pone en duda la bravura sempiterna de los machos. Por muy valiente que seas, o por muy macho que te hagas, al llegar aquí te cagas o por lo menos te meas. Finalmente, cabe señalar que en las lógicas del universo machista, el macho nunca es tan macho. El que no se somete a otro hombre, sea su jefe, su padre o su autoridad, es collón, cornudo, chillón, bastardo, hijo de mala madre, mandilón
o esconde fuertes tendencias homosexuales. ¿No es verdad que el universo machista siempre termina en el universo de la tiznada? ¿Cuánto hace sufrir la cultura machista a las mujeres y a los hombres de México? ¿No será más sano para todos combatir la cultura machista? Combatamos al machismo. Oye, Humberto, aquí el pobre Rapé tuvo una pesadilla horrorosa cuando empezamos, pero uno de los protagonistas de esa pesadilla es el general Gaitán, y esa es una de las cosas inesperadas que han pasado en este primer año, esa reacción militar tan escalofriante, digamos. ¿Cómo ves tú ese tema de los militares? Bueno, es una reacción militar inusitada porque la tradición civilista del ejército mexicano se remonta a muchas décadas. No hay que olvidar que el ejército mexicano, a diferencia de otros ejércitos latinoamericanos, no es un ejército de casta. En Argentina, por ejemplo, es un honor tener un general en la familia para las familias más ricas, para las aristocráticas. Aquí no, incluso hay cierto prejuicio contra los militares. ¿Por qué? Porque los militares son pueblo, es pueblo uniformado. A mí me decía un secretario de la Defensa, ¿quién se va a querer dedicar a esto? Es pura, decía una grosería, no la repito, porque es un oficio muy pesado el de militar, muy, muy pesado. ¿Y quién lo va a aguantar? Pues solamente quienes están acostumbrados al trabajo duro. Pues esto es pueblo, este ejército mexicano es pueblo, y pues habrá sus seres así medio extraños que le copian a los militares sudamericanos, a Bolsonaros y cosas así, pero creo que no son la regla, son la excepción. Y es una excepción que no creo que tenga mucho apoyo incluso en el propio ejército. O sea que hay clasismo hasta militar. Sí. No sé, yo tengo muy presente que cuando fue el presidente López Obrador a presentarse ante el ejército, creo que fue en el colegio militar, anunció que iban a mejorar las condiciones de los militares, y el aplauso que recibió y las porras que rompieron incluso ese orden tan especial que tienen los militares. ¿Por qué? Pues porque eso por primera vez un presidente se preocupa por quienes están uniformados. Yo creo que eso hace la gran diferencia, y hay un gran, yo diría no grandes sectores, la mayoría del ejército está con la legalidad, y el presidente de la República representa la legalidad, aunque no le guste a los opositores. Oye, Humberto, estamos viendo también a estas alturas del partido una... Ya se enojó alguien. Mira, Ya se enojó, cayó Diego, Calderón y Salinas. Y Salinas. O sea que no hay Ya se problema. cayó, ya no cuentan. Sigamos, ya No, no cuentan. para ahorita, Se para el enojaron. programa no. Oye, estamos viendo exactamente eso, una oposición inexistente. Que se una- cae. que se cayó. Se cayó. Lo Sí. saludiste y se desplomó. Sí, Son efectos especiales Sí, del ¿verdad? programa. Claro, Wow. chamucazo, sí. Qué ¿Cómo ves promo. eso? Van y marchan y... Bueno, me parece que hay que partir de que estamos asistiendo a un cambio de régimen, no solo un cambio de gobierno. El viejo régimen se agotó al extremo de que ya no resolvía nada. Lo que vamos a ver hoy son muchos cambios, muchas cosas inciertas. No sabemos bien a bien hasta dónde vamos a llegar, ni cómo, por qué caminos, pero esto está cambiando y va a cambiar mucho más, así que preparémonos. Y cuando ocurre un cambio de régimen en cualquier país, en cualquier lado, pues hay muchas sorpresas, muchas cosas desagradables, no todo lo que ocurre nos gusta, pero ni hablar, eso es condición indispensable de todo gran cambio social, político, económico, como el que estamos viviendo en México. Eso que mencionas es importante porque me parece que nos ha tocado vivir dos cambios de régimen. En 82 hubo un cambio de régimen, ¿no? Es decir, cuando Claro. llegaron los neoliberales y se acabó realmente el viejo PRI. El PRI postrevolucionario. Ajá, El exactamente. del contrato del estado social. de bienestar. Y ahora ese nuevo régimen neoliberal se acabó ahora y estamos realmente en un otro cambio de régimen. Pero es que hay mucha gente que yo siento que no percibe lo que es un cambio de gobierno y un cambio de régimen. Mucha gente no se enteró lo que pasó en 82, ni tampoco parece enterarse de lo que Pero me pasó. parece muy normal, Muchos ni habían nacido. porque el neoliberalismo se montó sobre las viejas estructuras autoritarias del PRI.
Entonces parece que no cambió nada, cambiaron muchas cosas para mal, Sí, lo tomaron. sí, pero se apoderaron del viejo aparato. Uf. Pues Tenemos que hacer una pequeña pausa para ir a la chamuca y ahorita regresamos. ¿Sale? Muy bien. Cintia Bolio. Querido lectorado, la palabra privilegio viene del latín agandallare patriarcharum est, que significa que cuando tú, hombre, tienes un derecho que se le niega a la mujer, entonces más que un derecho, tienes un chueco, digo, un privilegio o ventaja exclusiva. Casos claros del privilegio y discriminación a lo largo de la historia son los siguientes. Las mujeres tenían prohibido el conocimiento y después de luchar, las ancestras nos ganaron el derecho a la educación. Lucha, lucha y ya lograron los derechos laborales. Peleando también se alcanzó el derecho al voto. Después de mucho exigir, va el derecho a ser propietarias. Luego de enormes esfuerzos de las feministas, los derechos sexuales y reproductivos están aquí con todo e interrupción legal del embarazo en Ciudad de México y Oaxaca. Un dato curioso sobre el privilegio es la feminización de las profesiones, pues si aumenta la presencia femenina en un gremio masculino, eventualmente bajan los salarios. Otro fenómeno curioso es la incomprensión de las acciones afirmativas. No, joven, no existe el sexismo inverso. Bajo el dulce cobijo del privilegio de ser hombre, se ha hecho posible su acumulación de bienes materiales y del poder político, económico, social y cultural, nada más. ¿No es curioso? Basta una mirada a la identidad sexogenérica de la persona al nacer para decidir qué derecho se le otorga o se le niega, en pleno siglo XXI. Pero el patriarcado y sus privilegios no existen, dicen. Pues ya estamos aquí de vuelta en Los Pinos y tenemos algunos mensajes. Emma Moreno Bravo dice, qué buen inicio, tiene razón Humberto Musacchio, qué buen invitado. Quién sabe en qué tienes razón, pero tienes Tú razón. siempre tienes la razón, o sea, Muchas se gracias. trate, o sea. Fernando Papaki, Eduardo Tavares dice, ¿quién pensaría hace un par de años que desde esa mansión hablarían los Claro. hijos del Averno? Pues sí, la verdad, yo Nadie. nunca Pero pensé que muchos algún otros día- hijos de... Ajá. No, ya hablaron mucho aquí. Ya era. Y transaron. Ya era justo el era cambio, justo. ¿no? Sí, señor. Oye, Humberto, tú escribiste en el año, poco antes de empezar el año 2000, una enciclopedia, ¿no? Los Milenios de México, que era unos diccionarios muy exhaustivos de México, de este país, de la historia, de su historia, de sus personajes. Pero tú no, supongo que no pensaste que llegando el 2000 llegarían muchos nuevos personajes que ya no entraron y que tuviste después que hacer otro diccionario, ¿no? ¿O no más? Bueno, era el mismo, pero aumentado más que corregido. Y la tragedia del asunto es que hoy los diccionarios, las enciclopedias en papel, están en quiebra, están desapareciendo en todo el mundo porque Internet nos ofrece mucha información. Entonces no tienes pensado No, ir ya, actualizando, se acabó esa historia. Eso ya no. Ya no voy a tener ni quinto. Ya. Pero Esa fíjate, obra. eso que mencionas, parecía que en el año 2000 había habido o se iba a dar un cambio de régimen, pero no. ¿No? También ahí hubo un engaño, Un cambio de partido así es. para pero, hacer lo mismo. Exactamente. O quizá estoy equivocado, porque los panistas son muy honrados. Ah, no, ya ves que tú nunca te equivocas. Esa casota que se hizo Fox ahí en cerca de León, pues, San fue con su Francisco del esfuerzo, Rincón. claro. Claro, claro. Oye, ¿cómo ves la oposición? Sí, la oposición, iba a decir los contrapesos, pero dicen que no, que los contrapesos son otra cosa. ¿Cómo ves la oposición? Yo creo que los contrapesos no vienen de los partidos porque los partidos políticos de oposición, entre comillas, están en la lona. La oposición fuerte viene de otros sectores, de sectores del capital que no les gusta mucho lo que hace López Obrador y más que nada lo que no les gusta es lo que creen que puede hacer Vargas Llosa, que es un extraordinario escritor. Yo Oh, sí. me quito el sombrero y tú debes quitarte la gorra. Es un extraordinario escritor, pero como analista político me parece que es deprimente.
Ya está diciendo que esto se encamina hacia la dictadura perfecta cuando ni siquiera han podido tapar los agujeros que dejó el viejo régimen. No sé, me parece pues que hay que ver las cosas con cabeza fría e insisto, estamos en un cambio de régimen y el piso se mueve, entonces hay que estar muy atentos para no caernos, ¿no? Hoy hubo una marcha en contra de López Obrador. Multitudinaria, ¿no? Sí. Y Como 3 yo vi personas, varias sí. mantas que decían no al comunismo. Entonces, ya no entendí, era una marcha contra el comunismo. Están muy bien informados. Sí, ¿no? estos No se han dado personajes, cuenta ¿no? que el muro se cayó, el muro de Berlín se cayó hace muchos años. Hay gente que en verdad cree que López Obrador es comunista. Pues sí, hay que encomendarnos a Dios, no vaya a ser. No, el hecho es que eso que conocemos como el socialismo real, o conocimos como el socialismo real, ya, se acabó. Se acabó por una razón elemental. No fue capaz de dar libertades ciudadanas en cuántas décadas de existencia. No resolvió problemas elementales de esas sociedades, sobre todo fue incapaz de competir con las potencias capitalistas. Entonces, un sistema económico, Marx preveía que ese sistema económico que conocemos como socialismo iba a darle satisfacción a todo mundo, satisfacción material, espiritual. Bueno, es indudable que en el socialismo real se formaron muchísimos cuadros, ingenieros, lo que quieran, los tienen por docenas, por montones, por millones. En China, por ejemplo, había una gran cantidad de cuadros calificados, pero no tenían capital. Cuando abren las puertas al capital, China se convierte en una potencia en solo 30 años. Eso me parece extraordinario, es uno de los grandes fenómenos de la historia. Y como que nadie le presta atención. Y ahí ya no hay comunismo, hay un capitalismo de avanzada, hay un partido que se llama comunista, cuyos dirigentes son muy ricos ahora, pero es otra cosa, ya no es... Y mientras la población tenga satisfactores económicos y vea que va a ir mejorando su nivel de vida, esa dirección política se va a mantener ahí, porque así son las cosas. Cuando ya no marche tan bien, o cuando se detenga ese progreso, quién sabe cómo le vaya a los gobernantes. Pero el comunismo como tal se acabó, lo que conocemos por socialismo real se acabó. Y además el proletariado, o sea, el sector obrero y los campesinos están Bueno, yo totalmente creo que atomizados. hay opciones desorganizados, políticas que hay que tener muy presentes. A mí me gusta mucho el socialismo escandinavo, por ejemplo. Es extraordinariamente placentero, ¿cómo decirlo? Hedonista incluso. En Noruega tienen el más alto nivel de vida del mundo. Más que Vamos, Finlandia. pero no es propiamente No, sí, socialismo exacto. tampoco. Bueno, tienen una economía en buena medida estatal, tienen un altísimo régimen impositivo. El régimen fiscal les quita hasta más de la mitad de los ingresos a los noruegos y a los suecos también, hay una cosa semejante, y en Finlandia igualmente. Bueno, ese tipo de medidas me parece que son mucho más racionales, empujan más hacia esa sociedad que queremos, de gente que coma, que vista, que se eduque, que se divierta. Que tenga salud. Eso queremos. Servicios. Sí, Sí, porque eso queremos. les quitan todos esos impuestos, sí pero se los funciona todo. regresan Claro. con servicios. No se los quedan los políticos, porque Exacto. Qué ahí las chiste. leyes son duras. Oigan, ya Entonces, nos- ¿para qué? Ay, ya pues nos sí. estamos yendo. ¿Para qué casi. la ¿Ya política, estamos yendo? Sí, entonces? señor, mira. ¿En serio? Entonces aquí No, diciendo ¿por los qué? saludos o las mentadas. o- Yo quería seguir leyendo Tonatiu Santana. Oiga, Dice, ¿puedo decir chingón algo? el Claro. programa. Chingo, ¿Qué dijo? Dijo, chingón el programa, dijo Tonatiu Santana. No, yo quiero decir algo. Dime. Ha habido 2 grandes generaciones, 3, si ustedes me permiten, de caricaturistas en México. La de la Reforma, que es extraordinaria, la de la postrevolución, del postporfirismo, entre el porfirismo y el triunfo de la revolución, hay otra gran generación muy reaccionaria de caricaturistas, muy derechista, y esta a la que ustedes pertenecen. Yo me siento orgulloso de que México cuente con una generación como la de ustedes, porque nos despiertan, nos mantienen con los ojos abiertos. Se los agradezco. Ay, un Muchas cheque, por favor, gracias. para el señor Musacchio. No, por sí. favor. ¿Qué te tomas? No, ahorita me van a Oigan, invitar pues vamos- a cenar. Vamos al YouTube después vamos de a esto, YouTube. pero tarda un poquito. Tarda un poquito. Y después nos vamos a ver también la próxima semana en un programa. Ya no es cierto, nos vamos a Guadalajara. Sí, nos vemos El próximo aquí. domingo vamos a estar en la Feria FIL de Internacional del Guadalajara. Libro de Guadalajara y vamos a tener una entrevista exclusiva con el ganador de la Catrina, Liniers. Pues seguimos aquí transmitiendo desde Los Pinos con Humberto Musacchio y yo sí quiero decir que Humberto Musacchio
era director de la revista Mira cuando yo fui a pedir trabajo en el año de 1994. Hace millones de Y cabellos. ahí publiqué en esa revista mi primer cartón, Ah. que fue a propósito de las elecciones del 94, cuando ganó. Pero yo soy Ernesto inocente, no me eches a tus enemigos encima, por favor. Pero eres responsable de varios crímenes de Qué ese tipo, barbaridad. porque cuando yo entré a la jornada, mucho antes que eso, en el 85, tú eras subdirector. Creo que ni te acuerdas de eso, ¿verdad? ¿No? Bueno, de eso vivo todavía. No, de que yo entré cuando tú ¿De eras quién entró? subdirector. No, tú estabas chavísimo. Sí, pues, Sí. Y ve ahora. Mira nomás. No, no. Pues, Sigo igual. Sigue igual, el desgraciado, hijo de... No, no, me da mucho gusto estar con ustedes, e insisto, son una generación formidable. Se nos fue Naranjo, pero caray, Y Ríos. se nos fue Ríos, Y Ríos. pero quedan cuantos, y muy buenos, muy buenos. Oye, y hablando de periodismo, de tu trabajo, ¿en qué estás trabajando actualmente? Bueno, yo ¿Dónde- siempre escribo para periódicos, para Ujú. revistas, ¿Para dónde? hago libros, escribo en Excelsior y actualmente hago una columna y algunos artículos para la revista Voz y Voto que dirigía Jorge Alcocer y ahora su hija. Ujú. Hago libros, siempre estoy trabajando varios libros, a ver cuál funciona. A ver si alguno lo publican alguna vez. Surso calcetines a domicilio, lavo ajeno, lo que tenemos que hacer para sobrevivir, ¿no? Hacerla de todo. Pues Así, sí. hago radio. Nosotros lo que se hacemos puede. programas de televisión. ¿tú Programas de crees? televisión como este, sí, donde tienen cada invitado. sí, es un desastre, una deshonra. ¿Cómo Oye, ves? pero ¿cómo? Perdón. No, vas, dale, vas, dale, por el favor. periodismo, precisamente, Eso. ese tema. ¿Cómo ves ahora? Estamos cruzando, está la vorágine, está la velocidad, está... Las redes sociales. Las redes sociales, benditas o malditas. ¿Cómo ves el periodismo hoy en día? Mira, primero el periodismo mexicano de hoy me parece que está en una crisis severa porque se redujeron los presupuestos de publicidad drásticamente, y sobre todo se redujeron los presupuestos para el chayote. Entonces eso ha despertado una ola de indignación en ciertos compañeritos a los que les iba muy bien, colegas muy apreciados por ustedes. O sea, los más histéricos contra Pues el ¿por qué gobierno. están tan histéricos? Digo, ¿Puede a ver, ser por eso? la crítica se vale. Yo soy partidario de que si uno no está de acuerdo tiene que exponerlo, pero esa es una cosa y otra es estar golpeando de manera sistemática a un gobierno. No se le sirve a la sociedad de esa manera. Hay que indicar cosas. Pero no hay es que- su intención servir a la sociedad. Siempre de estos periodistas su intención A era la- servirse. claro. A la sociedad anónima de la que forman parte. Sí, sí. de las que son socios sus prestanombres. Eso por una parte. Y por otra, en lo que se refiere al periodismo en el mundo, Bill Gates pronosticó que en 2030 el periodismo en papel desaparecería. 2030. Ya pospuso su profecía hasta 2050, pero el hecho es que los costos del papel suben constantemente y van a acabar por hacer incosteable el periodismo. Ya lo es para muchas publicaciones. Y pues nos vamos a tener que ir a Internet. Ya empezó esa transición. Es una transición muy larga. Yo no sé cuánto tiempo vaya a durar, creo que nadie lo sabe, pero ya empezó, ya estamos en eso, ya hay una crisis de muchos medios. Ahora ya también la televisión está en crisis, en una crisis severa, por el streaming, estas cosas en, Ujú, sí, en vivo. en inglés Por todas, internet, ¿no? sí. Lamentablemente, sí. Oye, ¿sabías que en este libro de Isaac Asimov, de Fundación, Ajá. esta novela, que sucede en el año 30.000 algo, sale un personaje leyendo un periódico? Ahí sí le falló el maestro Ya, Asimov. Ahí sí no. Los periódicos impresos ya están en proceso de extinción. No ha disminuido el número de ejemplares global en el mundo porque los periódicos gratuitos tienen grandes tirajes, surgen nuevos, pero el hecho es que el periodismo pagado va para abajo. New York Times ya tiene más lectores en Internet que en papel. Y eso es el caso de varios periódicos más importantes. Changos. Pero ¿tiene los mismos ingresos? Ahí ¿Que sí no te antes? lo sabría decir, pero estaban Porque en ese es el una problema. crisis severa, igual el país, y parece que el paso a Internet les ha ayudado a solventar la crisis financiera. Ok. Vaya.
Si no nos quedamos sin chamba, hay que rezar para que esas cosas marchen. Oye, pero por ejemplo los periódicos, pues ya está muy cercano, pero por ejemplo los libros sí es como, tienen, Pues yo parece que espero- tienen una vida un poco más larga, Eso ¿no? espero. Yo soy de la generación del papel y la tinta. ¿Y no regresará como con los viniles? Ándale. Pues solo que el papel fuera muy barato. Y la tendencia es a que sea cada vez más y más caro. Y más escaso también. Para las necesidades de la humanidad de hoy, la producción de papel es muy escasa. Entonces ya todo va a ser por medio de Pues dispositivos electrónico, pues parece que sí. Bueno, las nuevas generaciones ya no tocan nada que no sea un celular. Y no se informan de nada que no sea a través de un celular. El problema de la información en los celulares o en los medios Internet, electrónicos Sí. es que es una información muy breve, concisa, sí, pero que no nos da contexto, no nos permite ir más lejos, ¿no? Y muchas veces falsa. Sí, exacto. Y bueno, los fake news Manipulada. que dice mi ídolo Donald Trump. Mira, Noé Méndez dice, muchas felicidades por su invitado, aún consulto su diccionario enciclopedia. Ah, muchas gracias. Mira, ya ves. Qué bueno. Oye, Humberto, ¿has ido a una mañanera? ¿No te ha dado curiosidad de irte a meter ahí? Mi masoquismo nunca ha llegado a ese extremo. No, yo creo que las mañaneras deberían suprimirse. ¿Por qué? Porque cada día se abre un nuevo frente de batalla y me parece que el actual gobierno de la República no está para estarse comprando enemigos todos los días. ¿Por qué? Porque se improvisa y las tareas de improvisación son muy complicadas, eso solo ustedes, ¿no? Oye, me llama la atención porque la mayoría de la gente con la que hemos platicado dicen que es un muy buen ejercicio, que el observador es muy buen comunicador, aunque no sea muy... Sí, lo sabemos muy bien, pero para sectores cuya influencia directa en las decisiones no es muy grande. Esa es la diferencia. En cambio, los sectores más informados, con más influencia en las decisiones, insisto, pues no están muy contentos con las mañaneras. Pero la gente sí las ve. Sí, sí. ¿Funcionará? ¿Tiene alguna función? ¿Y si tiene algún Creo que esa impacto? función se puede realizar de otra manera. La función, Bueno, yo no le como voy a que- dar consejos al presidente de la No, República, pues. que él sabrá cómo hace las cosas, ¿no? la función como que inmediata es marcar agenda, Ajá. ¿no? Pues, También, Desde que era jefe de entre gobierno. otras cosas. Era marcar agenda. Pero no me gusta que se pelee, por ejemplo, con Proceso. No, pues no. Proceso es una revista que se la ha rifado por el cambio político en México. Ha dado muestras de ser un órgano independiente. Han hecho un muy buen periodismo. Podemos no estar de acuerdo en un aspecto u otro, pero para mí es una revista muy Y respetable. en general con los periodistas, Hasta la y hasta- jornada le han pegado sí. y me parece que es injusto, pues. está con Reforma. Bueno, con Reforma el pleito ahí sí está de los dos lados. Es que ahí es algo curioso con lo que tú comentabas hace un momento. La oposición en los partidos está totalmente derrotada, está por los suelos. El PRD tiene el nivel de votación más bajo que el PT o que el Partido Verde, ¿no? Y Anda PRI y mal. PAN también están casi en porcentajes de menos de 10. Sí, está muy Entonces mal. yo siento que la oposición se está organizando, tú dijiste, en los empresarios, pero también en el Reforma, ¿no? También en ciertos Bueno, medios Reforma es un periodísticos como periódico muy Reforma, importante. pero está haciendo política. Claro, está haciendo política. Yo creo que los dueños de ese periódico creen que eso es lo que tienen que hacer ahora. Ha sido un periódico muy beligerante frente a los gobiernos priistas y panistas, no se les olvide. Yo recuerdo cuando yo colaboré 12 años ahí, cuando me invitaron a colaborar, me dijo el director, ahora presidente de la empresa, nosotros hacemos periodismo independiente y nos hemos demostrado a nosotros mismos que es muy buen negocio y lo vamos a seguir haciendo. Si no tienen por qué complacer a un gobierno ni a otro. Los panistas estaban indignados con Reforma, pese a que todo el mundo lo ve como un periódico de derecha, los Claro. priistas ni se diga, y ahora pues creo que se les pasa la mano de repente, pero pues yo defiendo la libertad de expresión y me parece que necesitamos contrapesos. Una sociedad sin contrapesos, quién sabe para dónde va. Sí, pero el Reforma estaba hecho y dirigido por periodistas. Tenía cierta calidad periodística. Pero los cambios últimos de propiedad, de capital y de dirección periodística le han dado un giro totalmente distinto. Ya no es la familia Junco la que... No, sí, pero
entiendo que le metieron dinero Claudio X González y otros empresarios y cambiaron al director editorial. Entonces, sí tiene un cambio. Que es un director sin experiencia, por cierto. Pues no es periodista. Entonces, o sea, ahí se ve que ya no hay esa... Porque antes era interesante el Reforma, te gustara su posición ideológica o no, porque sí estaba hecha por periodistas. Y sí luego traían buenas notas y reportajes, como no. Y luego les filtraban mucha información. Y la opinión plural yo creo que era muy valiosa también. Sí, ¿no? claro. sí. Pero ahora, para empezar, corrieron a gente como Lorenzo Meyer y la calidad periodística realmente decayó. O sea, ya también abiertamente publican fake news, pero claramente, ¿no? O sea, entonces, o sea, una cosa, como dices, sí es genuina y bienvenida la crítica y la libertad de expresión y tal, pero ya usar un periódico como ariete ideológico y político, eso ya es otra cosa. Un periódico tan grande, ¿no? Bueno, Es que se puede decir lo mismo de la jornada respecto de los gobiernos de derecha, ¿eh? No, porque la jornada no es propiedad de un grupo de empresarios que... No es de un grupo de empresarios, pero tuvo una posición muy beligerante frente a los gobiernos de derecha, lo cual aplaudo, pues. No estoy en contra de Sí, eso. pero no era una herramienta de un grupo de interés o de poder No, eso sí político no. económico Eso para sí no. atacar a un gobierno. Era un ejercicio de libertad de expresión orientado hacia la izquierda. Legítimo, Es sí. totalmente distinto. Claro. Michael, o sea, no es lo mismo. Tú fuiste subdirector de la jornada. Sí, bueno, sí, lo fundamos un grupo de periodistas que no teníamos dinero, además. Pues sí. Por suscripción popular se estableció el capital con el que arrancamos. No fue nada fácil, teníamos que trabajar como desesperados. Pero ese periódico salió y yo creo que le ha dado un gran servicio a la sociedad mexicana. Yo me felicito de haber participado en el nacimiento de la jornada. No, y lo sigue dando. Yo creo que en situaciones especiales, en coyunturas específicas, mantiene con mucha fuerza Claro. esto, ¿no? Por ejemplo, ahora con lo del golpe de Estado en Bolivia y cosas así, crece realmente periodísticamente mucho. No sé si crece también el tiraje, pero lo merecería, ¿eh? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando estalló el movimiento zapatista en Chiapas, O con la los, jornada se fue al cielo, ¿no? con los movimientos estudiantiles. en Los la movimientos UNAM. estudiantiles, claro. Sí, la jornada ha estado puntualmente al lado de esos movimientos y lo celebro. Oye, Humberto, a ver, tú veo que tienes añísimos en este negocio, en esta No, manera de- dinámica, perdón. o sea, Nada más es que medio siglo. empezó a los 8 Pero- años. No, empecé a los 3. Pero creo que sí es importante escuchar de gente como tú buenos consejos para las nuevas generaciones de periodistas, porque hay una oscuridad tremenda, hay fake news de cómo se debería de más o menos de llevar. ¿Qué 5 consejos? No, 3 consejos así, Sí, fuertes. No, más, 3. ¿Qué le que puedes lean. dar? Que lean. Que lean y que lean. Y que lean, que lean y que lean. Que lean su periódico, que lean los periódicos de enfrente, que vean noticieros y que lean libros. Sí, Que ¿no? lean libros. Yo creo que un buen periodista sin libros está perdido. Por ¿Cuáles mucho son? talento que tenga, ¿eh? ¿Cuáles son los 3 libros? Mira, ahorita que estamos en Los Pinos, Ándale. que ahí estuvo sentado Peña Nieto. ¿Cuáles No, son no los 3 estaba aquí, libros estaba que en han otro marcado, que han marcado tu vida? 3 libros. Que ha marcado mi vida. Paso, 3. Un hierro al rojo vivo. No sé, porque ¿Cuántos- son cuántos- muchos. Vargas cuántos- Llosa a mí me encanta. Bueno, la generación del boom a mí me resulta estimulante, me dio muchas cosas. García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes. Yo soy un lector devoto de Octavio Paz, aunque no comparto en absoluto sus posiciones políticas, pero su poesía me parece grandiosa. La uso, por cierto, en un curso para periodistas. ¿Ah, sí? Empiezo leyéndoles Piedra de Sol de Octavio Paz, que es un poema escrito en endecasílabos, que son versos muy musicales. Y la primera reacción que tienen mis amigos periodistas que asisten a los cursos es de extrañeza, como diciendo, ¿y este tipo que se trae, no? Leyéndonos poesía, pues somos periodistas. Pero lo veo cómo se van aflojando los cuerpos. Ándale. La poesía tiene ese encanto, tiene esa magia. Y les digo, miren, les leí esto, porque ya sé que somos periodistas, que jamás vamos a escribir como Octavio Paz, pero con el 1% que se nos pegue de esa musicalidad a la hora que escribimos, estamos salvados. Bueno, de hecho, hablando de nuevas generaciones de periodistas y tal, yo lamentablemente veo que de las escuelas de periodismo y tal, sale la gente muy mal formada. Bueno, no solo de esa carrera, sino que se ve que toda la escuela fue muy deficiente. Pero lo que también veo es que los mejores periodistas que hemos tenido eran gente muy culta. Si leyeron la novela de Enrique Serna,
de Negri. De Negri era un hombre formidable, cultísimo. Cultísimo. Era un Formidable. gángster, pero era cultísimo. O en el otro extremo, Julio Ceret, también era un hombre súper culto, súper sensible. Es decir, para ser periodista no basta con aprender a teclear, es decir, hay que tener una sensibilidad artística inclusive para apreciar un poema y una sensibilidad social y política. Es decir, es un oficio que realmente tendría que tener un espectro amplísimo de cultura y de cosas para un periodista, ¿no? Pero yo lo que he observado en las escuelas de periodismo es que los profesores no son periodistas. Uy. Quizá en la Septien, ahí sí. Pero la inmensa mayoría de las escuelas de periodismo, y creo que hay más de 500 en el país, de comunicación y periodismo. ¿En serio? ¿Tantas? ¿En serio? Eso me dijeron por ahí. Pongamos de que son 100, las que sean, son muchas. Sí. Y los maestros no son periodistas. No son periodistas en ejercicio. Quizá estudiaron periodismo, pero no lo ejercen. Ya. Entonces, bueno, ¿cómo podemos esperar generaciones brillantes de esos muchachos con esos maestros? Hay algunos muchachos que salen de esas escuelas y resultan talentosísimos, pues sí, felicidades. Pero creo que las escuelas no están cumpliendo con la función central, que es formar a esos muchachos, ¿no? Bueno, yo me di cuenta desde hace mucho, porque yo asumía que en todas las escuelas de periodismo les recomendaban leer a sus alumnos los periodistas de Leñero, ¿no? Que Para es como, empezar. Por ¿no? ejemplo. Y luego fui descubriendo que no, No lo conozco. que ni lo conocían, que Que ni nunca les conocían a hablaron de Leñero. ello. ¿Eh? Que ni conocían a Leñero. No, nada, nada. Entonces, ahí cuando dije, bueno, es que no puede ser. O sea, no puede ser que quieras ser periodista y no leas al menos ese libro. Al menos, ¿no? Si ustedes observan, en México la historia del periodismo mexicano no está muy trabajada. Hay algunos títulos por ahí, pero tú no puedes decir hay 2, 3 clásicos, esos libros indispensables que todo el mundo lee, no es cierto, No hay. no existen. Y No sé, pero me parece que los periodistas deberíamos ser los primeros en preocuparnos por averiguar qué ha sido nuestro oficio a lo largo de la historia. claro. Pues no. Y sobre todo por etapas, ¿no? Posiblemente, precisamente antes en la época de Juárez, con En la Porfirio. Primera República Federal hay un periodismo extraordinario, un periodismo de combate de derecha y de izquierda, pero formidable. Nadie lo conoce. Hay muchos libros de historia, pero pocos libros de historia del periodismo. Exacto. ¿Sí? Como que no nos hemos preocupado por indagar más. Oye, yo te veo muy curioso y muy sensible. ¿Qué fue lo que a ti te movió? El hambre. Chócalas. No, pues, pero en verdad, ¿qué fue A lo mí que a ti también, te pero hace hizo? ratito. O sea, ¿Qué fue lo que a ti te despertó? ¿En qué momento de tu vida decidiste ser? Mira, yo terminé digo, el movimiento de 68 en la ruina, sin casa, sin empleo, sin ropa, pues yo me metí de cabeza. Yo lo que quería era revolución en este país. Sí. Y pues me encontré en la miseria, fui a vivir de arrimado a casa de un amigo, Manuel Blanco, y vivía con nosotros también Jesús Luis Benítez, el Búker, no sé si de la generación de la onda, muy buen escritor, pero lamentablemente se perdió en las drogas. Y él nos puso en contacto con Juan Rejano, que dirigía el suplemento del periódico El Nacional, el suplemento cultural, y ahí le llevamos a Juan Rejano nuestras primeras reseñas de libros, y así empecé a escribir, por necesidad, por dinero. Yo no puedo decir, no, es que era mi vocación desde los 5 años, no. Muy bien. Llegué así y celebro pues haber llegado de cualquier manera al periodismo, que me ha dado de comer ya muchos años, y espero seguir aquí unos 2 o 3 por lo menos, no sé. oye, hace rato hablabas de una crisis, las crisis de los impresos, la crisis de los medios en general, y con esto que recién comentábamos de deficiencias en las escuelas de periodismo, pues eso junto como No que solo las deficiencias crea en la un formación, panorama muy halagüeño sino para... que son legiones de muchachos que salen pues con la ilusión de ser periodistas y no hay lugar para ellos, ¿eh? Entonces, ¿cuál es Bueno, el escenario del Pues, del futuro del Ir a periodismo la en villa, México? una buena peregrinación de aspirantes a periodistas, plano. a ver si se les hace el milagro. Necesitamos un milagro entonces. Sí, pues, creo pues que hay esta crisis. Y además recuerden ustedes que nuestras universidades no están produciendo muy bien en ninguna especialidad, quizá una que otra por ahí, pero por excepción. Nuestras universidades están en crisis. No han sabido ponerse al día en los sistemas de la UNAM, que es la universidad a la que yo amo entrañablemente.
es una universidad donde la investigación está relegada. Hace muchos años, por ejemplo, en el ala de humanidades, que no se produce un libro que digas, este es un libro revelador que cambia las cosas, nuestra visión de la realidad. Hace mucho tiempo que no ocurre eso. Ya hablábamos del profesorado, que no es precisamente lo mejor. En la difusión cultural, ahorita en la UNAM, bueno, pues se gastan 4 veces más de lo que se gastaban en la revista de la universidad. Esa revista que ahora sale como libro, y es un libro, porque ya no es revista, no le pasa a revista nada, no hace periodismo, pues es un libro de varios autores, supongo que con la mejor intención, pero la universidad tiene la dirección de publicaciones para que se encargue de eso. La revista tenía otra función, la tuvo desde su nacimiento. ¿Eso qué significa? Bueno, que como que ya no hay mucha idea de lo que la universidad debe hacer, debe producir. Creo que no estaría nada mal que la Universidad Nacional organizara un congreso de la propia universidad y analizar, que profesores, estudiantes, investigadores, autoridades analizaran para dónde se puede caminar para mejorar esa universidad. Y creo que es el fenómeno en todas las universidades públicas mexicanas. De las privadas ni hablo porque hay 2 o 3 muy respetables, pero la mayoría son patito. Son fábricas de frustrados. Pues ya hay dos proyectos para Humberto Musacchio. De organizar esto con la UNAM. Sí. ¿Yo? Y, Oye, ¿Y yo por qué? y la, ¿Por qué? historia del periodismo en México, ¿no? Eso ¿Tú sí les deberías de antojarías? Esa se las voy a Sí, mandar, en ya verdad la que tengo. sí. Ah, pues mira. ¿Ya? Lo que pasa es que fundé con unos amigos una editorialita muy pequeña para publicar libros sobre periodismo, y ahí publiqué una historia crítica del periodismo mexicano, pero ha sido un fiasco ese editorial, los libros están ahí embodegados. Pues hay que Tenemos asociarnos que con esto del asociarnos. Chamuco. Pues sí, ya está el libro, ya está el libro. Ya lo, sí, Pues sí está no, pues, impreso. pues ¿Y mañana cómo se nos llama? hablamos por teléfono. Historia crítica del periodismo mexicano. Pues mira, le cambiamos de nombre para que sí esté vendiendo. Y hacemos una ¿Dónde lo coedición consigues? ¿En librerías? No. así, o ¿Sí? qué pasó? No, yo se en los las mando. bodegas de... En las las bodegas, bodegas. pero pues vamos, mañana hablamos de No, negocios. fue un fiasco, una cosa horrible. Vamos a hablar Con de eso. editorial del Chamuco y le metemos unos monitos. Unos bonitos ahí en la portada. Pero tengo ya ilustrados. un montón de publicaciones sobre el asunto, me gusta mucho el tema. No, pues sí, que aparte que es indispensable, porque Pues sí, sí. hay que cambiar el chip un poquito, ¿no? Está como que los chavos muy equivocados creyendo que van a salir siendo López Dórigas. o- muy equivocados. No, es que a mí también me interesa que... Yo estoy chavo. A mí no me meto. No me viene el saco. No, pero sí, me da mucha tristeza porque pues, son generaciones que se están perdiendo, ¿no? Ahora, si la economía no crece, pues tampoco hay empleos, no hay posibilidades para los muchachos que salen de todas las carreras, no solo de periodismo. Ese es uno de los grandes pendientes, como decíamos, de este gobierno, y yo espero que empiece a resolverlo. Creo que tiene las herramientas para hacerlo, ¿no? Oye, Humberto, pues muchas gracias que nos viniste a inundar de optimismo. Y parece monero ese. No, de veras, muchas gracias que Sí, viniste oye, al No, yo soy el programa. agradecido. Este de programa veras. que es muy especial porque sí, la verdad es que es muy divertido Venir a profanar. venir a profanar este Bárbaro, espacio. sí. A subir las Humberto, patotas muchas ahí. gracias. Toño, gracias. Oye, yo sí quiero leer ese libro, ¿eh? Sí. Bueno, Señoras y pues señores, acuérdense, cuídense mucho. Nos vemos nos la vemos próxima semana en dentro de 8 Afil. días en Guadalajara. Allá, acá, allá, es ahí. Adiós, Ahí nos está señalando el vemos. señor Florman y nos está diciendo. Nos vemos cuídense en mucho. Guadalajara con Liniers. Bye. Bye.